¿Qué tal, Jerez? Yo les quería consultar, yo te había consultado eh, a vos, Pablo, el jueves, pero tengo problemas con el ejercicio 5 nuevamente, Ejercicio 5 de segundo TP, principio. segundo principio. Bien. Espérame 2 segundos que eso lo pesco. Avísame ahí si podés ver la pantalla. Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que tenés problemas ahí, Jerez? Yo hice los hice todos los puntos, pero el problema es que cuando me doy cuenta que está mal porque cuando calculo las entropías de todas las fuentes, y al querer calcularle al universo, que sería la sumatoria de todas las entropías de las fuentes y de la máquina, no me dan cero. Pablo, a mí me No te pasó dan lo cero. mismo. Me tendrían que dar cero porque pero no me dan. El gran Bien. tema que también tengo duda es que no sé si ustedes, pregunto, ¿no? Si tienen los resultados de, por ejemplo, cuánto me tendría que dar la temperatura de la fuente 4. No lo tengo a mano, pero creo que daba algo periódico, si no me equivoco. A mí me dio 198,67, pero No recuerdo. No sé si a eso. ¿Alguno tiene el otro resultado? ¿El resto de sus compañeros? A ver. A mí me ¿De dio cuál? 466,6666, así largo, Bueno, Kelvin. creo que es el resultado. ese es Sí. el de la fuente 1, el que yo preguntaba, el de la fuente 4. Ah, bien. Ah, perdón, ahora te ¿Y lo la busco. 4? Por eso les decía, da periódico. Sí, eso me acordaba. 411 Kelvin me dio, y no me dio ¿La periódico, 4? la 4. Tiene más sentido eso. 411. A Y puede mí ser. cuatrocientos Si la diecisiete. fuente uno es 467, sí, puede ser. Puede ser eso. ¿Y calculaste la entropía de todas las fuentes? ¿La suma de todas? Sí, de todas las fuentes calculé. Lo que Claro, pasa es bueno, que pero si tenés mal la temperatura, no te va a dar bien, digamos. claro, por ejemplo, viste Pablo que, por ejemplo, está la máquina 2, ¿no? Y tiene una Sí, flecha que apunta hacia abajo, que ese yo le puse calor 3, sí. ¿no? No sé cuánto le habrá dado a los que lo hicieron, pero a mí, por ejemplo, me dio 33,34. Y yo creo que es muy La flecha que chico. apunta hacia abajo en M2, digamos. Claro, la de arriba, la Bueno, que pero está saliente de T1. bien, eso igual, lo que tenés que tener en cuenta es que ese Q está compuesto por dos calores. Hay que distinguirlo los dos porque uno va para una máquina y el otro va para la otra. Yo ese lo Sí, era lo tomé que te como decía que la era otra vez. de la fuente 1. Sí, 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 pero son dos calores que van a dos máquinas distintas. O sea, la máquina 2 está compuesta por dos máquinas, así que van dos Q desde T1 hacia la máquina 2. Sí, acordate lo que te había dicho el otro día. Este Q, tenés un Q que va hacia la máquina, digamos, la que estaba con la fuente de abajo, ¿sí? Y tiene un W. Y tenés la otra máquina, que sería con el Q acá y el Q acá, y su respectivo trabajo.
la suma de esos dos trabajos te da un trabajo nuevo. ¿Sí? Que sería como, vamos a englobarlo a esto que está acá. Yo, por ejemplo, que sería el trabajo ¿Sí? que Y esa calculamos en el suma, punto A. esa suma de esos dos calores te dan dos, o sea, te da uno solo. ¿Sí? Y yo cuando calculé Ese el trabajo en trabajo, el claro, el punto trabajo A, total, sí, es el que calculaste en el sería punto A. el resultado de la sumatoria de los que vienen de la máquina 2. Exactamente. Pero claro, lo que pasa es que yo calculé el del A y me dio 133,34. Bueno, la suma de los dos trabajos de esas dos máquinas tiene que dar 133,34 joules. ¿Es posible que un trabajo me pueda dar negativo? No, son dos máquinas Bueno, no sé. frigoríficas. Perdón, ¿Son son dos máquinas frigoríficas? térmicas. No, Ah, térmicas. Frigorífica es la 1. ¿Sí? Si en el caso que te diera una negativo, sí, ahí sí sería una máquina frigorífica. Pero no tiene sentido porque las temperaturas, esta temperatura es, digamos, mayor que esta que está acá, que T4 y que T3. claro, es que no puedo identificar el error, profe. No sé en qué le erré. Hiciste el trabajo, la sumatoria de los dos trabajos. Esto separalo en dos máquinas. O sea, no hagas una sola. Eso No, se si los lo dije. separé. Lo que pasa es que tengo desconfianza. Yo creo que no me puede dar. Es muy chico 198 Kelvin para la fuente 4. Eh, igual tenés un calor más grande acá que acá. Y hay un trabajo que me da negativo. Entonces no. Y aparte me doy cuenta porque como la entropía A no ver, me el da. balance. A ver, vamos a dividir esa máquina, la M2, en una M2 y una M3. La M3 vamos a hacer que es la que está con la temperatura 4. Y la M2 es la que está con la temperatura 3. ¿Sí? O sea, Sí. la M2 que nosotros conocemos ahí va a ser la suma de estas dos. ¿Sí? Si no, para no confundir, vamos a poner M3 y M4. M3 y M4. ¿Sí? M3, la que está con la fuente 3, y M4, la que está con la fuente 4. La suma de M3 y M4 me da M2. ¿Cómo resolves eso? Bueno, primero tenés la ecuación, a ver, relacionemos la máquina que sería la que va con T4, la M4. Tendrías una T1, si querés la podemos dibujar así no nos presenta problema. Con T3 abajo. Y un trabajo, ¿sí? Saliendo. Bien, entonces tenemos, esto sería M4. ¿Sí? Yo la separo para hacerlo más fácil. Y acá tenés T3, que es 150 Kelvin. ¿Sí? T1 lo debes haber calculado en el inciso A, ¿no? Sí. Y T1 te dio 466,67. Ah, no, profe, ya me di cuenta el error. Sí, bien, sí, ahí lo sí. que No, tenés que no, relacionar. cuando redibujé las máquinas puse T4 con T3 y era con T1. Perdón. Bien. No, ahí está, sí, debe estar ahí el error. Y después tener en cuenta que este trabajo, que sería trabajo 4, es el que tenés que sumar después con el trabajo 3, para que te dé el de la Claro, 2. que me tiene que dar, y el La resultado de la idea es suma de que esas como dos son es el que me da máquinas, en el calciso A. como son dos máquinas reversibles, lo que vas a poder hacer siempre es comparar el rendimiento de Carnot con el rendimiento de la máquina. Van a ser iguales. ¿Sí? O sea, vas a poder decir 1 menos T3 sobre T4 es igual a 1 menos Q3 sobre Q4. ¿Sí? Porque es una máquina reversible, así que va a valer esta igualdad. ¿Sí? Lo cual te está diciendo que la relación de temperaturas es igual a la relación de calores. Y como tenés las dos temperaturas y tenés un calor, que justo es este, que ahí está como Q1', pero vamos a poner Q3.
perdón, Q4. ¿Sí? Digamos, tenés Q4, tenés T3, tenés T4, calculas Q3. ¿Sí? Son relaciones Sí, sencillas, sí. pero no tienen que perderse la idea. Sí, profe, sí, 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 ya sé cuál fue el error. Lo Porque vi. ahí calculás, por ejemplo, Q3. Ya me mareé con la nomenclatura yo. Igual. Calculás el Q3, Q4. Yo les puse mal los nombres, pero igual. Bueno, vamos para no confundir, vamos a poner este es el Q frío, el que va a la fuente fría, y este es el Q caliente de la fuente de la máquina 4. Sí, entonces acá sería QF sobre Q caliente. Y acá tenés T3 y este es T1, ¿no? Bueno, una vez que calculás Q caliente, que sería este, podés calcular el trabajo. Que el trabajo va a ser, fíjense, todas las flechitas que entran al sistema tienen que ser igual a las que salen. ¿Sí? Entonces, QC es igual a W4 más QF. ¿Sí? Como ya tienen QC y QF, calculan el trabajo. Y ya tienen el trabajo de la primera máquina. Y lo mismo tendrían que hacer con la otra. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe, sí, ya entendí. Buenísimo. Son esas Sí, sí, no, relaciones no. nada más. Y como son Lo reversibles, que les pasa es que tiene me que las mandé dar. cuando dibujé. Bueno, después de la entropía, también tengan en cuenta que tienen que ver si se paran en la fuente 1, para calcular la entropía de la fuente 1, ustedes se tienen que parar sobre la fuente. ¿Sí? Ahí va a ser igual. Analicemos este calor nomás. Va a ser igual a Q1 que está ingresando. ¿Sí? Fíjense que de la máquina está saliendo, pero a la fuente está ingresando, entonces es positivo. Positivo. ¿Sí? Q1 sobre T1. Bueno, la fuente 1 va a estar compuesta también por este calor, ¿no? Que está saliendo. ¿Sí? Así que va a ser, y ese como está saliendo va a ser negativo. Va a ser el que yo les dije que era el Q caliente de la fuente de la máquina 3 sobre T1. Y después tienen también más, lo voy a exagerar así, menos también el Q caliente de la fuente 4 sobre T1. ¿Sí? Le pongo las barras para que ustedes pongan el sentido del calor, ¿sí? Lo indico que de la fuente 1 está saliendo, ¿sí? Siempre me paro sobre la fuente. Y ese sería el delta S de la fuente 1. ¿Sí? Así tendrían que hacer con 2, con 3 y con 4. ¿Sí? Me perdí en la Como última las parte, máquinas. Pablo. ¿Qué? Me perdí en la Sí. última parte. ¿Por qué le restaste el calor de la caliente 4? Porque la fuente, o sea, no es de la fuente 4, es el Q caliente que que va para la máquina 4 y el Q caliente que va para la máquina 3. Acordate que yo, por la nomenclatura que usé, la máquina 3 más la máquina 4 eran la máquina 2. ¿Sí? Ah, entonces tengo mal el gráfico. Yo separé las máquinas. Yo, bueno, las nombré 1, 2 y 3. A la 3 está entre la temperatura 2 y la 4. Ahí me parece que me equivoqué, que en la última máquina, que es la 4 tuya, estaría entre la temperatura 1 y 4. ¿Es así? Ahí la Exacto. tenemos. Sí. Ah, Ujú. gracias. Ahora sí. Digamos, este es el más difícil de analizar, el delta S de la fuente 1, que tiene 3 calores. ¿Sí? En el dibujo se ven 2, pero recuerden que son 3. Que la máquina 2 está compuesta por 2 máquinas térmicas. Bueno, y así van a hacer con las otras 3 fuentes más. Y después las máquinas, si calculan el delta S de cada máquina, les va a dar 0 porque son cíclicas, ¿sí?
como la entropía es una función de estado, al ser cíclicas, el punto inicial coincide con el final, la variación de la entropía entre un mismo punto, digamos, es cero, sin importar el camino. Así que el delta S de todas las máquinas va a ser cero. Así que el delta S del universo va a ser igual directamente al delta S de todas las fuentes. De la 1, de la 2, de la 3 y de la 4. Y que como las máquinas son reversibles, ¿sí? Porque la primera ya les dicen que es reversible y la segunda son 2 ciclos de Carnot, ¿sí? Entonces, ese delta S del universo les va a dar 0. Y eso, bueno, compruébenlo. Sí, profe. Sí, yo me di cuenta que estaba mal porque me daba negativo, entonces había algún proceso imposible. Sí. Bueno, podría ser, ¿no? Igual, pero no era el caso porque acá justo te estaban diciendo que eran 2 ciclos de Carnot. El ciclo imposible que te debe haber dado vos es que tenías un trabajo que estaba en el sentido opuesto y no se podía dar con esa relación de temperatura 1 que tenías y la temperatura 4. ¿Sí? Tenían que Claro. ser al revés para que se pueda dar la posibilidad esa. Profe, yo tengo otra consulta también del ejercicio 8. ¿Sí? ¿Qué pasó con este? Ese está en la PEDCO. Está en la PEDCO, pero no me da, cuando quiero calcular la entropía, quería ver qué valores eran los que reemplazaban porque no me da lo mismo. No sé, no revisé los valores, ese no lo hice yo. Quizás haya un error. Pero ¿hiciste todo el procedimiento igual? Sí, 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 o sea, la temperatura en vez de darme la temperatura, o sea, obviamente hice el balance, todas las cosas, el procedimiento, me dio 81,67. Todas las temperaturas que tuve las pasé a Kelvin y cuando reemplazo no me da el resultado que aparece. Por eso quería también consultar cómo, si estaba bien lo del PowerPoint. Yo no lo vi el Yo no saqué PowerPoint. los números. ¿Estaba bien? No, no lo vi. No lo vi. Pero es parecido al ejemplo que les mostré en la teoría. O sea, es una mezcla de agua con hielo, digamos. No, sí, sí, yo el procedimiento lo entendí, lo pude resolver el ejercicio. Lo que pasa es que cuando ¿Qué es lo reemplazo que no los te da? datos, por ejemplo, la temperatura, la entropía del agua, del H2O, me da menos 194,07 y cuando reemplazo por la del hielo, para calcular el hielo me da 128,52 y la entropía me queda negativa, la del universo. Eso no puede ser. No, eso no te puede pasar. No, eso. O sea, ahí tenés un error vos. Claro, pero por eso quería consultar si podíamos, quería ver qué eran los datos que reemplazaban en la fórmula para ver si el resultado daba. Porque yo probé de un montón de maneras. Por ejemplo, la temperatura de fusión la tomaron como 273 Kelvin, me imagino, que sería el Sí, cero. sí, exacto. Pero yo, esos fueron los valores que reemplacé en las fórmulas que están ahí. A ver si lo tengo hecho yo. A ver. No, no lo tengo hecho yo. ¿Vos no lo tenés hecho, Sergio? Si no, busco alguno parecido para mostrarte. No, no estoy mirando también la resolución. ¿Te varía mucho la temperatura final? La temperatura final me dio 81,67 a mí, pero no creo que sea No, no, sí, tanto como... es. ¿Y los calores específicos, las capacidades? Me las daba ahí mismo. Yo reemplacé, pero de verdad no sé cómo no sé cómo hizo para que le dé 74 o 75 como dice el Power. A mí no.
No me dio. Hacer una cuenta. ¿En qué parte decís que da 74-75? En la última, exactamente en la última página del Power, que resuelve las entropías, va a ver que da las fórmulas y ella, 38,5 decís vos. claro, 38. creo que ese es el resultado que le da ahí. ¿La temperatura final te dio 81? Sí, Por las dudas, digo, ¿no? sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Estaba Yo bien las eso? pasé todas a Kelvin igual. ¿Pero te dio 81 la temperatura final? Sí, sí, sí. 81,6 me dio. Bien. Entonces eso está bien. Claro, encima acá no están, o sea, no hay muchos valores más agregados. A ver. O sea, hay algo que vos estás poniendo mal igual porque, o sea, no te puede dar negativo. Este proceso es, por excelencia, es irreversible. Te tiene que dar, la del universo te tiene que dar mayor a cero. Sí. Así que, digamos, no sé si estará bien este resultado, pero sí te puedo decir que el tuyo está mal. Si no te tiene que dar negativo. A ver, ¿qué reemplazaste en la delta S del ¿Tenés hielo? alguna imagen así lo vemos? Pablo, ¿vos lo estás viendo el Power, no? Yo lo Sí, estoy sí. viendo. Sí, por ejemplo, en el delta S del hielo, yo reemplacé la masa del hielo son 100 gramos. Sí. El C del hielo lo dice ahí al costado, lo reemplacé por ese mismo, 4,18 Joule sobre gramos por el grados Kelvin. En el logaritmo le puse El, la C- el- temperatura final del hielo. el C del la hielo tem- 2.05. claro, sí. En el Sí, sí, logaritmo sí. te dice que la temperatura final, yo la temperatura final del hielo la tomé como 0 grados. Sí, pero es 273 ahí. Claro, exactamente. Y como inicia el -10, le puse dividido 263, que serían los -10 grados en Kelvin. Perfecto, sí. Más los 100, porque el hielo después se funde y se vuelve líquido, pero lo agrega esa parte de la ecuación. La masa del hielo puse 100 gramos por los 330 joules sobre gramos por Kelvin por la temperatura de fusión, que son 0 grados, es decir, 273. Sí. Y me da 128,52. No sé qué Bueno, está ahí mal falta ahí. un término. A ver, ahí ya me doy cuenta, sí, en la diapositiva falta un término. Falta el término que sería el hielo llegando a 81 grados centígrados. Claro. Sí, sí, ¿Sí? O O sea sea, falta que eso. sería sería masa de hielo por por el el C C del del agua. agua por la temperatura final menos 0 grados. Ah, perfecto. Pero, ¿Sí? claro, porque yo Sí, lo está había mal en la planteado así en diapositiva. Ahí habría que modificar esa hoja, pero sí, ahí falta el término del delta S del hielo. Sí, claro, que llega de 0 a los 81,6, claro. Sí. sí. Falta ese término. Y el agua sí tiene un. Bueno, en realidad te va a quedar M por C del agua por el logaritmo natural, ¿no? Yo Claro, sí. dije el Y ese te término. queda negativo porque como la temperatura final es menor a la inicial, el logaritmo te va a quedar negativo. No. A ver. No, no No, tiene te va a 90. quedar. Arranca en cero, sí, puede ser, a ver. No, te va a quedar positivo, te queda todo positivo el delta S del hielo. Porque el hielo está recibiendo calor. Te tiene que quedar todo positivo el Sí. del hielo. Los No, no, tres no, el términos. del El que agua te va a digo quedar yo. negativo, el del agua. El del agua sí te va a quedar negativo, sí. Sí, sí. El único que te da negativo es el del agua porque de alguna manera se está desordenando, digamos. Se está ordenando. Perfecto. Está enfriando. Ah, sí, si le agregás el término, sí te da. ¿Te da 78,5? Claro. Bien, entonces en la diapositiva falta, a ver, lo voy a A aclarar para ver, el resto. término.
O sea, en la diapositiva falta un término acá, ¿sí? Que sería la masa del hielo Caliento agua. Donde dice caliento agua faltaría ese. por el C del agua por el logaritmo natural de la temperatura final menos la inicial, que acá habría que tener en cuenta que la temperatura inicial Es 0. es 0 grados y la temperatura final 81. ¿Sí? Acá, obviamente en Kelvin, ¿no? Escrito en Kelvin, y acá la temperatura final es 0 y la temperatura inicial es menos 10, ¿no? Sí. Obviamente también en Kelvin, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, ahí por ahí por las dudas anótenlo y o sea, ojo, sáquenle una captura a esto y mándenla al grupo lo que ustedes tienen y aclárenlo. ¿Sí? ¿Podés hacerlo vos, Jere? Sí, no hay ningún problema. Deme un segundo que le saco la captura. Sí. Porque por más de que lleguemos a corregirlo, seguramente alguno ya lo tiene bajado con esta versión que está mal. Sí, es que yo había planteado la fórmula así como Pero nos quedó, que la corrigieron recién, pero me dio duda porque cuando fui a verificar la fórmula no era la misma. Entonces, el resultado estaba bien, ¿no? ¿Te digo eso? sí, a ver, me fijo de nuevo. Eh, Lo importante igual es que dé positivo, ¿sí? sí. El del agua, si querés con la captura, el del agua es negativo y el del hielo es positivo. Ah, bueno, dame otro segundo, ahí saco de nuevo. Mm. Ya está, profe, la captura, ¿eh? Bueno, Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Te puedo hacer una pregunta al 4? A ver, ¿cuál es el 4? Sí. Lorena. Sí, profe, es una duda del enunciado que dice, no entiendo qué significa el dato que dice, la casa pierde calor a una tasa de 80.000 kilojoules sobre hora. No entiendo qué significa eso. ¿Qué sería? Es como una potencia, por así decirlo, pues es Joule sobre tiempo, digamos. Está perdiendo calor o sea, va a tener que hacer a ver, todos los resultados lo vas a terminar haciendo sobre hora. Entonces, hacerlo sobre una hora, hace el trabajo para la pérdida de calor para una hora y después hace como que es una pérdida por hora, digamos. Claro, pero ¿qué sería? O sea, ¿que sería como el calor que entra al sistema o sería como el que se va a la fuente caliente? A ver, el interior de la casa se encuentra a 20 grados y se estima que a -2. No, se va a la fuente fría, que es el exterior, digamos. Pierde calor. Pero una bomba de calor no es como un coso frigorífico. Sí. Eh,
Claro, tenés que imaginar que la casa es tu fuente caliente, lo que Claro. tenés que mantener caliente. ¿Sí? Sí. O sea, la bomba de calor le entrega calor a la casa A la casa. y toma calor de Del la exterior. fuente fría que sería el exterior. Sí. Capaz está mal el término pierde calor. O sea, No, está bien porque es de la casa la que sí, pierde. sí, pero capaz es confuso en el sentido de que entrega, digamos. A eso. No, porque uno para mantener la temperatura de la casa tiene que entregar el calor, mínimamente, tiene que entregar la misma tasa a la que pierde calor, para que se mantenga. Sí. A ver si... Lo que pasa es que no quería explicarlo porque, o sea, les estoy dando parte del enunciado porque dice dibujar un esquema, pero sería... Les comparto. Serían como dos procesos, ¿o no, Si Pablo? ustedes dibujan una bomba de calor, recuerden que la bomba de calor se dibuja igual que la máquina frigorífica. Se entrega un trabajo, una potencia. Si vos lo vas a hacer con potencias ahí, lo escribís directamente con potencia. Yo le pongo W punto, ¿sí? O sea, energía por unidad de tiempo. Este va a ser el QF, este va a ser la temperatura fría y este va a ser la temperatura caliente. ¿Sí? Este es el Q caliente. Entonces, a ver, ¿cuál es nuestra fuente fría? El exterior, el ambiente. ¿Sí? Vamos a poner acá sería el ambiente. ¿Sí? Y nuestra fuente caliente es la casa, ¿sí? La que yo quiero mantener a una cierta temperatura. Y te están diciendo que esa casa tiene una tasa de pérdida de 80.000 kilojoules hora. Entonces, para poder mantener la casa a esa temperatura, Le tenés fíjate que si sacar a haces la un fuente balance de la fría. casa, el calor de la bomba tiene que ser igual al Q o a la potencia de pérdida. Para mantener esa temperatura. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende Sí, o no? gracias. Sí, sí, sí. Ese sería Justo no. el inciso. Claro, claro, claro. Gracias. Profe, yo tenía una duda conceptual, digamos. Yo sé que si estoy con una máquina de Carnot, yo sé que esa máquina funciona reversiblemente. Y si yo tengo una máquina reversible, ¿puedo decir que es de Carnot? ¿O no vale esa? ¿Cómo es? O sea, toda máquina de Carnot es reversible, no es un ida y vuelta. O sea, Ahí está, no eso quería. necesariamente, o sea, puede existir una máquina reversible que no sea de Carnot. Perfecto. Profe, yo le quería consultar del ejercicio 9. A ver. El 9. Sí. Sí. Cuando lo planteo, no encuentro la relación. ¿Qué relación? Cuando me dice que el trabajo que entra es 25 kilojoules, Sí. después no me dice más nada del trabajo que está entrando, la temperatura o algo así. A ver. Ujú. O sea, ¿vos te referís a si lo querés plantear como una máquina? Claro, Pero, o sea, es que de alguna manera, bueno, primero que está aislado, creo, sí, aislado está. Eh,
¿Cómo sería para plantearlo como una máquina? Porque no estás no estás sacando una fuente fría, digamos. No sé si. No sé si sería la mejor forma de plantearlo como una máquina, digamos. Yo no iría por ese camino, digamos. O sea, no sé si me explico. Eh, o sea, tu duda es cómo lo planteo como una máquina térmica, digamos. Claro, porque me faltaba una fuente. Claro. Pero es como el proceso de tomarlo como ejemplo, no es lo mismo, nada que ver, pero tomarlo como el ejemplo de un proceso del 8, ¿no? Que uno no toma como, no lo analiza como una máquina, digamos. Directamente calcula la diferencia de entropía, digamos, la variación de entropía. Porque ese trabajo se va a transformar en calor eh, directamente. A ver, estoy pensando bien. Esto ideal. Profe, en ese ejercicio el calor no sería igual al trabajo ese que muestra ahí. Sí, pero eso Bueno, primer violaría el principio. segundo principio, eso violaría el segundo principio de la termodinámica. Eso es lo que me hace ruido. Por eso estoy dudando. O sea, ¿La temperatura es constante? no va a aumentar la temperatura. Varía la energía interna. Claro, varía la... Está aislado. Al estar aislado, varía la energía interna. Estoy viendo cómo no. Estoy viendo. Lo que me hace duda es cómo no violar el segundo principio de la termodinámica. O sea, yo lo plantearía como, bueno, listo, si todo el trabajo es calor porque está aislado, te tendría que dar una energía, una entropía negativa. Claro. O sea, a ver, si quieren pónganse a hacerlo, es cortito, pónganse a hacerlo. A ver si ya lo podemos resolver. Calculen ese calor como ese trabajo como toda la variación eh, de calor que recibe el gas y te tendría que dar un proceso imposible, me parece. Porque estás asumiendo que todo el trabajo se transforma en calor. Pero eso, no, eso es posible, perdón. Lo que es imposible es que todo el calor se transforme en trabajo. Me equivoqué. Sí, todo el trabajo se transforma en calor. Sí, lo único que tiene de raro ese ejercicio que les puede llamar la atención es que
No es un trabajo como el que hemos visto en física 2, no es un trabajo de expansión ni de compresión, ¿sí? No sé, ese trabajo no se puede calcular con la integral de P diferencial B, Sí. ¿no? Es un trabajo de tipo mecánico, ¿sí? De paleta, que en definitiva transforma, como dijo Sergio, termina variando la energía interna del gas. Sí, sí, yo lo que me confundí es que, sí, me confundí es que sí, todo el trabajo se puede transformar en calor. Lo que no puede pasar es que todo el calor se puede transformar en trabajo. Eso, perdón. Claro, en cierta forma ahí es como dice Leo, chicos, que ese trabajo se termina transformando en calor porque esas paletas se van moviendo en el medio viscoso, sí, Y pues está aislado, básicamente, ¿no? O sea, no hay, o claro, sea, por una exactamente. cuestión de conservación de la energía, digamos. Y esas paletas en ese medio viscoso van creando fricción y eso va calentando el gas, ¿sí? Profe, es una pregunta de ese ejercicio. Para indicar si el proceso es reversible, irreversible o imposible, ¿tendríamos que calcular la entropía del universo? Sí, Sí, del universo es del sistema, porque está aislado. Claro, claro, pero tendría que claro. sumársela, por ejemplo, tendría que calcular la entropía de esas paletas y sumarle la Pero de es la trabajo entropía del eso. nitrógeno. La entropía de Pero esas es trabajo eso, paletas claro. es trabajo. El calor es cero. Claro. Lo único que, es como dice Leo, está aislado, ¿no? No hay transferencia de calor ahí, ¿sí? Al medio. Solo ese trabajo de paleta. Entonces, la entropía del universo es directamente la variación de entropía del gas. ¿Se entiende? Es como que la del medio es cero. Lo que no puede pasar nunca, y esto tenganlo en cuenta, es que todo, o sea, este proceso, eso es algo muy, como muy particular de la naturaleza del segundo principio, es que habla de la dirección, de la dirección en para dónde va la energía, digamos. Todo el trabajo se puede transformar en calor, pero no todo el calor se puede transformar en trabajo. Es por eso que siempre existe una fuente fría cuando uno realiza trabajo, digamos, y saca calor de una fuente caliente, digamos. Siempre va a existir una fuente fría cuando saca calor en una máquina térmica. Profe, ¿puedo consultar por otro ejercicio? Sí. Quería ver el ejercicio 6. En realidad no se me hizo complicado entenderlo ni nada, pero tengo un problema con todo el tema que es cuentas y eso. Entonces, si lo podíamos ver, joya. De última, puedo plantear lo que hice y Eso, plantea lo que hiciste. bien. Bueno, básicamente planteé un gráfico, digamos, donde tenía la fuente caliente, la fuente fría, supuse una máquina y bueno, Ujú. un trabajo de salida. O sea, claro, porque dice que se transfiere de la fuente caliente a la fría, entonces, bueno, supuse que había un trabajo para que se iba, digamos. Entonces, bueno, como me preguntan la entropía total del universo, yo para determinar eso lo que hice fue eh, trabajar con el rendimiento. O sea, no sé si está bien. Lo que hice fue calcular el rendimiento de una máquina reversible, porque yo sé que las máquinas reversibles eh, tienen entropía igual a cero. Entonces, si la máquina esta que tenía coincidía, a ver, si el rendimiento de la máquina esta que tengo coincide con el rendimiento de una máquina reversible, podía suponer que era cero, pero la verdad que no sé si está bien y bueno, preguntaba por eso. No sé si me explico, más o menos. Yo no sé si se está bien plantear que
que hay trabajo, me parece que es directamente una transferencia de calor, digamos. Eh, claro, yo según lo que tengo entendido, o sea, O sea, planteé el trabajo porque, vos podés transferir calor de una fuente caliente a una fuente fría sin hacer trabajo, digamos. bien, O sea, de hecho, en el ejercicio 8, cuando mezclas agua con hielo, o sea, son procesos en donde no hay trabajo, digamos. Acá no te, o sea, no hay un enunciado claro que te diga que hay un trabajo realizado, digamos. y ese trabajo en realidad no lo tengo que ya suponer, digamos, por el segundo principio, o sea, como que no puedo Pero, transferir todo. pero vos con el cuerpo, cuando estás sentado en tu casa, estás transfiriendo calor sin realizar trabajo al medio, digamos. Vos tenés Claro, 36 grados, afuera hacen 20 y no hay trabajo, hay transferencia de calor, nada más. sí, 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 entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo. O sea, yo no sé, yo no supondría un trabajo realizado, digamos. Bien, entiendo, Leo. ¿Y está bien lo del tema del rendimiento para determinar la entropía? ¿O debería calcularlo Es que por...? no es una máquina térmica, digamos. Ah, claro, es verdad. Ahí está el problema. Como la fuente, tomarlo como la fuente. La Bien, fuente solamente transferencia. dale. Bueno, buenísimo. Ahí lo reharé. Dale. Pablo, ¿vos sos el anfitrión? Sí, Leo, sí, soy yo. ¿Qué había pasado? ¿Eh? ¿Qué había pasado? Mirta no No, no, puso no, era como. Mirta y se fue de la reunión, por eso. Ah, se colgó. ¿Eh? Se colgó, digamos. O sea, no puso como confitrión a Sí, sí, nadie. sí, no puso a nadie y Sí. bueno, tuve que entrar yo al usuario del Ah, de departamento de una. física. Está bien, está bien, está bien. Profes, yo tengo una última consulta Sí. que es del mismo 9. Yo lo que tendría es que para calcular la variación de entropía del nitrógeno, yo lo que tendría que buscar con los datos que me dan es una temperatura final, ¿o no? Sí. Porque me dan la presión y me faltaría un volumen, el volumen lo tendría que despejar con el dato del trabajo. El volumen lo podés despejar con la ecuación del gas ideal. Claro, pero el volumen inicial, pero yo necesitaría un volumen final. No, pero es el mismo. Y No para se la variación expande. Lo que varía es la Ah, energía interna.
Con la versión de energía interna Ah, podés calcular la temperatura final. O tener el es trabajo verdad. que entra. Ah, está bien. Sí, sí. No sabía cómo buscar la temperatura final. Claro, por el primer principio. Bien. El calor es. Ahí lo que está diciendo Sergio es que la energía interna es igual al trabajo. La variación de energía interna es igual al trabajo realizado. Pero el calor es cero, porque está aislado. Sí, no entra calor, digamos. Y Ah, tampoco sale. perfecto. Perfecto, claro. Por primer principio lo despejás. Bien, bien, bien. Sí, 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 por el primer principio. Ah, listo. Listo, sí, sí, ya lo entiendo. Era eso, profe. Bueno, profe, yo me despido, así que muchas gracias igual por el tiempo. No, de nada. Consulta porque no me quedó muy claro si realmente va a entrar oscilaciones en el parcial o no. No le entendí la verdad a Mirta. Puede que entre una pregunta teórica. Ah, ok. Bien, gracias. Pero ejercicios no. Bueno, ya estamos en hora, ¿no? No sé si quieren hacer alguna última pregunta. Profe, yo tenía una duda para saber si una máquina es reversible, comparo su rendimiento con el de Carnot. Claro. Sí, porque la máquina de Carnot es una máquina reversible, ¿sí? O sea que es el Pero eso rendimiento para, máximo que vas a obtener. pero eso en una térmica, ¿o no? En cualquiera de los casos, la eficiencia máxima siempre va a ser la de la máquina de Carnot. Ah, bien, yo pensé que únicamente en la térmica, que en la frigorífica no. Bien, gracias. No, lo que hay que tener cuidado es que las eficiencias de tanto de bomba de calor como de máquina frigorífica pueden darte mayor a 1 y no deberías asustarlos. Por eso es que se habla de eficiencia y no de rendimiento. Y en cambio en una máquina térmica sí, el rendimiento tiene que estar entre 0 y 1, ¿sí? Y siempre la máxima va a ser, la máxima posible, ¿no? Va a ser la de Carnot. Gracias. Bueno, si no hay más dudas, nos retiramos. Dale. Chao, profes. Gracias. Bueno, nos Chao, vemos. Que profe, tengan nos un buen día. vemos. Chao. Nos vemos. Chau, Nos chau. vemos.